Hola, buen día. Mi nombre es Anderson Molina, soy estudiante de la UNAM. Para esta ocasión vamos a hablar acerca de las bases de datos. Es una exploración cronológica de la base de datos desde sus orígenes hasta sus tendencias actuales, como conceptos claves, aplicaciones prácticas en entornos reales. Bien, ahora vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Historia y la evolución de la base de datos. En 1960, los primeros sistemas de archivos jerárquicos IMS de IBM. Ahora vamos a explicar todos estos conceptos, pero pues para tener una visualización clara. Modelo relacional de Edgar Core con los primeros RDBMS. También tenemos en los 90 y los 80 SQL, la serialización de Hewlett, Oracle, DB2 y SQL Server. También tenemos en los 2000 el surgimiento de NoSQL y las bases de datos distribuidoras. También tenemos de los 2000 en adelante que ya es el Big Data, las bases de datos en la nube y NewSQL. Ahora, vamos a explicar cada concepto. Por los primeros sistemas de archivos jerárquicos IBMS de IBM, en los años 60, IBM creó IMS, un sistema de organización de formas de árbol, o sea, padre e hijo. El jerárquico para la distribución de tareas específicas como transacciones bancarias. Puede servir para más cosas, pero se utiliza en ese entorno. También tenemos el modo relacionales de ERCAT Core, que ese se utiliza muchísimo ahorita. Y primeros RDBMS que se quedó en 1970. ERCAT propuso una organización de datos en tablas y filas, lo que permitía consultar servicios. Así nacieron los primeros sistemas relacionales, como Oracle y DB2. DB2. Tenemos SQL de estandarización como Oracle, DB2 y SQL Server. Entre los 80 y los 90, SQL se convirtió en un lenguaje estándar de los bases de datos relacionales. Empresas como Oracle, IBM y Microsoft con SQL Server dominaron el mercado un buen tiempo. Tenemos el surgimiento de NoSQL y bases de datos distribuidos. Bien, y también tenemos el surgimiento de bases de datos NoSQL y bases distribuidoras. En los 2000 con el Internet y las redes sociales surgieron los datos NoSQL como MongoDB. Era más flexible y escalable, ideal para datos y no estructura de sistemas distribuidores. Entonces tenemos el Big Data, la base de datos en la nube y NewSQL. De los 2000 en adelante, 2010, el Big Data, o sea, análisis de volúmenes grandes, impulsó las bases de datos en la nube como el que maneja Amazon, que es AWS, NewSQL, que combina la estabilidad de NewSQL y la consistencia de las bases de datos relacionales. Bien, vamos a seguir con la presentación. Tenemos concepto uno: modo relacionales. Fundamentos de las relacionales. Basado en teoría matemáticas de conjuntos. Estos están organizados en tablas relacionales con filas y columnas, donde utilizamos claves para establecer las relaciones. Este modelo este modelo relacional revolucionó la historia de los datos al separar acento físico y representación lógica, facilitando consultas complejas. Entonces también tenemos la base de datos NoSQL. Se distribuye en varios aspectos. Tenemos los documentales, tenemos la clay valor, los columnares y los grafos. Los documentales son ideales para contenidos web y aplicaciones móviles. El clay valor son perfectas para caché y configuración. También tenemos los columnares, que es excelente para almacenar datos analíticos, y los grafos, que son ideales para sociales y sistemas recomendados. La base de datos SQL sirve como respuesta de las limitancias de los modelos relacionales para manejar datos no estructurados y aplicaciones web a gran escala. También tenemos el procesamiento distribuido. Características principales: fragmento de datos entre múltiples nodos, replicando alta disponibilidad y manejando teoremas como consistencia, disponibilidad, tolerancia o particiones. También tenemos tendencias actuales en las bases de datos. Ahora tenemos bases de datos en la nube como Amazon, Aurora, Google, Azure Cosmos, DB. También tenemos integraciones con la IA y ML. Capacidad analítica, integración, procesador predictivo. Tenemos la base de datos serverless. Escalado automático y se paga por su uso. También tenemos las tendencias actuales 60 de la elasticidad, la integración de inteligencia artificial y reducción de la complejidad operativa. Entonces tenemos el futuro de la base de datos. Ahorita mismo pues tenemos los datos multimodelo que combinan paradigmas. Tenemos procesamiento de memoria de análisis en tiempo real. Tenemos bases de datos cuánticas para problemas muy complejos. Tenemos sistemas autónomos de auto-optimización, integración profunda de tecnologías como blockchain. A ver, tenemos ejemplos prácticos. Por ejemplo, la gestión de usuario podemos utilizar PostgreSQL, que nos ayudará a autentificar y preferencias. Entonces tenemos para catálogos de productos como MongoDB, que ya vimos que es flexible y se puede escalar grande. Y es muy fácil de utilizar MongoDB. Para producción o atributos variables, tenemos un carrito, otras acciones que podemos utilizar Redis, que es dato de memorias para carritos y caché. Entonces tenemos análisis de datos con Redshift, que son bases de columnas para analizar el comportamiento y las ventas.
Y por último, sabemos que las bases de datos son muy importantes ahorita mismo. Las bases de datos siguen adaptándose a nuevos requisitos y volúmenes. Tenemos especializaciones. Cada base de datos tiene su propósito y tenemos una integración que combina muchísimas tecnologías para lograr una base de datos estable. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias.